close-up for Joe. Yo me eché limón. Hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos a otro episodio más de Aquí Entre Nos. Hoy desde la ciudad de Bronzeville en Space Fish Mariscos. Aquí estamos. Now I want you to meet the team. Here we are. The whole team is here. How's it going, everybody? Yeah. I'm so excited. Empezamos desde mi amiga Erika. Vuelta. Buenas noches. Sola. Me caigo, nada más me puse los tacones para el show y ahorita me voy a poner las chanclitas de nuevo. ¿Verdad? Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, acá en Bronzeville. Aquí estamos bien cerquita, se siente la vibra de la energía de la playa. De la Semana Santa, ¿no? Aquí tenemos del background, sí. Pero de la Semana Santa más. Llegaron las amigas. Sí, esta ubicación estuvo perfecta, este lugar estuvo perfecto porque va muy ad hoc con el fin de Semana Santa, playa, mariscos. Y está muy rico, ya probamos y está delicioso, así que les recomendamos. Pues mi nombre es Erika Contreras, muy contenta de estar aquí con mis amiguitos y soy maestra de yoga, instructora de yoga en el Valle de Texas. Tengo muchos años de compartir esta práctica, todo lo que se relacione a wellness, a holístico, ahí estoy. Me gusta mucho también el fitness y pues estoy contenta de estar aquí, una vez más repitiendo porque estoy muy contenta de estar aquí. Ya les dije que me emociona mucho los jueves en la noche porque me sacan de mi zona cómoda. Primero como que da penita y ya después quítenme el micrófono. Yeah. Y pues ahora le paso el micrófono a Savannah. Oh, thank you. Muy contenta de verte hoy, esta noche. Hello, 956. We are here in Brownsville tonight. I'm super excited. We're traveling all the way across the RGV. And if you want your business to be featured next, contact any one of us on the panel and we'd be happy to feature your business next on our show. So welcome back. This is another Thirsty Thursday. Ándale. ¿Qué es eso? We got some drinks flowing. And that's what we're drinking, right? Yeah. We got some margaritas, mango margaritas, recommend. We got the ceviche tostadas, recommend. We're the here shrimp at cocktail. Space. Yeah, we're here at Space City. Space Fish. Mariscos. Oh, I can't. It's a tongue twister. That's how good the margaritas were. Don't blame us. Está buena la margarita. I can't pronounce it all together. Se le subió el So we're mercurio here del in pescado, ¿no? Brownsville. I know, I can't pronounce it all together. And we're excited to be here. I'm going to hand it over to Miss Nenny. Oh. Our topic of the day is, Joe, we had all week for No, my this, dear. darling. The topic for the day is, Oh, we're going to topic, okay. how old are we when we decide to grow up? How old should we be? Well, I think I am not old enough. I'm sorry. I give up. I'm not old enough. she's right about that. That is the topic of the day. But I think it's something we're going to dive in Yeah. because there's a lot of different opinions on that. There's a lot to say. I don't want to grow Do you up. even have to grow up? You don't. I want to Do be we a. have to? I Why want to do be you a have to Toys R grow Us up? I'm forever. Mrs. Peter Pan. I'm Hey, not Wendy. I've been the same size in 6th grade. Alguien me dijo a mí I haven't grown que yo iba a crecer el día de que me viniera a visitar Peter Pan. Hasta ahorita no ha llegado Peter Pan a mi casa. O sea, ¿dónde estás? So, hasta ahorita sigo igual. Your man's wearing green. Mi mamá me dice, Peter oye, Pan. agarra juicio, hombre. Y yo como que es juicio. Yeah. So no, you don't grow up. You don't Yeah. have to. But my friend Lucy Tamez is next to me with a lot of surprises, a lot of secrets. Oh. Hola, mi nombre es Lucy. Feliz de estar una vez más aquí con estas bellezas y estos galanes. Quiero agregar que Lucy tiene muchos secretos. Si usted quiere saber algo de ellos, Ok. mándale No mensaje le- por Instagram. No le crean, lo bueno es que acaba de decir que no ha agarrado juicios o no se ha enjuiciado. Les dejo aquí el micrófono con el galán. Buenas noches. ¿Listos o no? ¿Va a estar buena la plática o no? I'm excited. Bueno, yo Let también. me your picture. Esa es la you foto already ahí. No, para que sepan, estamos donde hay pescado, mariscos, cócteles, todos los sabrosotes. Semana Santa ya viene, o sea, y ya van para la playa. Si estás en el 956, el Bayucón, ya vas para la playa. Mira, nomás desvíate poquito, unos que 20, 15 minutitos. Te sientas aquí. Como pueden ver, ya les comprobaron que las bebidas están muy buenas. Ya trabalengua, show y toda la cosa. Y apenas estamos comenzando, pero aquí tengo el papelito, el menú. Ahorita nos aventamos un coctelcito de camarón,
Qué chulada, unas tostadas de pescado. No, no, cállate, se me voltearon los ojos. Pero bueno, para los que no conocen, Edgar Reynoso, aquí también coach, no solamente de fitness, pero también de negocio. Y ahorita estoy aquí con estas bellezas aquí de gente para comenzar la plática muy buena que vamos a tener ahorita. Muchas gracias, Edgar. Quiero agregar que como amigo aquí le encantan los mariscos, todo tipo de mariscos. Uf. Entonces, quiero que nos dé un preview de lo que es el menú. Órale, empecé. Aparte te faltó decir que las bebidas vienen con... ay, se me fue. Mira, espérate, Y yo ahí no he viene, tomado. ahí viene, y se ve para la cámara. Y eso pero que ahí viene. Lucy no ha Viene tomado. con diversión Right. incluida. No, claro, Ya- claro. Ya miramos que andan Y ya bien happy. viene, si se las traen a ellas, las invitan a comer, hay mucho más diversión también para que sepan. No, pero hay de todo aquí, tienen pastas, sopas, mariscadas, appetizers, ceviche, bebidas, shrimp, Mexican food, de todo, de todo. Ya me ¿Y dio de hambre, qué ahora sí. comiste tú? ¿De qué comiste? No, pues un poquito Ya, de todo. exactly. Y el que está viendo aquí, si vienen, me invitan y pues también como con ustedes, al cabo, pues yo no me agüito. Edgar sí comió con Vergüenza, pues no nosotros, tengo. comió con Vergüenza. nosotros Ya te la un- comiste. Ya me comí la vergüenza. Edgar, before we go into the Estabas topic, invitado, quiero, Edgar. tú eres el tipo de hombre de que si traes a la mujer a Macho, comer- macho alfa, por del favor. macho. Macho Si- alfa. Si traes a tu mujer a comer, vas a decirle, no, vas a comer esto. Yo te ordeno por ti. ¿o Pero no? espérate, ¿de qué estamos hablando? ¿De comer qué? Órale, el marisco. El marisco. ubícate, El camarón. Sácame el camarón. Bueno, si ¿cómo quieres que te coma el camarón? ¿Cómo te lo comen? ¿Cómo se lo comen? Espérate, ¿cómo se va a comer el Pero camarón? nomás quiero decir que te extrañé. Bueno, Ok, sí. es que Edgar, te esto va extrañé. con el tema es hasta qué edad o qué quieres crecer. Yo ahorita no crezco y no quiero crecer, ¿para qué? Está aburrido estar muy así ya. sofisticado, ¿para qué? Pero bueno, la pregunta es, no, a la dama le preguntas, oye, mija, ¿qué quiere comer? Y si está empachada, pues le dices, oye, usted no va a comer, es una sopita calientita para que el estómago no le haga mucho efecto, ¿entiendes? Y luego ya después que de ahí se toma la sopita. También depende si está a dieta o no, ¿verdad? Si no ha comido todo el día A fácil. lo mejor como white chicks, perhaps not. Ándale, exacto. y, Perhaps not. que I'll ande get bien the grapes. hambriada porque la señora limpió la casa, levantó a los niños de la escuela, los dejó, los limpió. O sea, si es una de esas, pues cállate. Tráeme un pescado para comenzar y luego un cóctel y luego una margarita sobre los pieses mientras le traen todo este rollo. Oye, Oye, no- pero ¿por qué se empacha la mujer? Ujú. Wow. Por muchas Oye, cosas. va a estar como cuando andan de Bueno, noviecitos pues ¿por qué no le así. We have preguntamos? a reason to. ¿Por qué We no have a les reason preguntamos? to. Mira, We have a pues, reason No, to. va a estar, por Once ejemplo, a que cuando month. andamos de novios, así que la primera vez que nos llevan a comer y todo es, ¿qué vas a querer, mi amor? No, nada, no Sí, tengo sí, hambre. sí, sí. No, una tostadita. Llegas a la casa y con un hambre por andarte haciendo la boca chiquita. Ah, sí. Bueno, difiero, No, difiero. pero Voy, no. voy a pedir la palabra porque yo, con el papá de mis hijos, a una de las primeras citas que fuimos a cenar, de hecho fue en casa de su mamá, mi ex suegra, y yo comí muchísimo. Y dijo ella, caray, dijo, comes más que mi hijo. Oh my Entonces God, dije, pues, no. para que sepan de una vez, ¿no? Ya O sea, sabes. tú a lo que ibas, desde que llegamos, para que Sí, sepas claro. a dónde le vas a atorar. Oye, y esto va con el tema. Yo digo que esto va con el tema porque si eres madura, si eres una persona madura, educada, una dama, tú vas y comes así. Te haces de la boca chiquita, pero No si, sacas si la tú eres lengua. si a ti ya pasaste por esa etapa, mija, llegas a ver qué onda sobre qué va a tener y pum, 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 a ver, ¿o Es no? que- ¿Cuántas órdenes de tacos? No, 2 taquitos. Sí, por favor. Dos mija. órdenes de ey, taquitos. No todo el orden, ¿verdad? con lechuga, por favor, no con tacos doble tortilla. No. Ay, oíla. Maestra, esta fue Eh. su suegra de el que no funcionó. ¡Ay, Dios! Oye, Es que lo que pasa es que usted sabe que lo que es, a usted para su suegra era la El nuera, pelo la que la no marca. era. La No que era. no era, pues. No era pues, es, no era ella. Tengo muchas suegras, porque no era para muchos. Acabo de ver algo, una amiga Mi compartió. suegra me dice que sí es. Sí. La sí es, soy la sí Mira, es. oye, Hola, tú ¿cómo serías que estás? Soy la sí es. Sí era, Sí entonces era. Sí era. Sí era y no era. Sí fui Sí por es, sí muchos años fui. fui. Oye, pero vi un meme hablando de los exes, siempre sale el tema, ¿verdad? Vi un meme que decía, lo compartió mi amiga, que decía, si pusieras a tus exes así en fila, podrías Oye, ver, pregunta, ¿cuántos has observar tenido? tus desórdenes mentales. Ahí podrías ver tus... ¿Cuántos has tenido? ¿Cuántos? Porque si es trastornos He mentales. estado casada una vez. Porque cabe decirlo, si son trastornos mentales, entonces ¿cuántos has tuvido? ¿Cuántos trastornos ¿Cuántos trastornos mentales has tenido? Solamente he estado casada una vez y sí he tenido otras relaciones largas. ¿Y ahorita está buscando o no está buscando?
El ahorita público estoy- quiere saber. No, estoy muy feliz disfrutando Los mariscos. Mi soltería. Anda disfrutando los mariscos, ahorita no pregunten. vida, mi Aquí bebida. igual Estoy en estamos paz. disfrutando los mariscos. ¿Tú también probaste Sí, estaban ¿Tantito? deliciosos. La ceviche. Sí. ceviche? Qué bueno, Qué qué rico. bueno. Una tostada de ceviche deliciosa. Oh. Qué Well, bueno, qué let's bueno. dive in. So, vamos a empezar por lo que es el tema del día de hoy. Savannah, take it away. Dinos qué se va a tratar el tema del día de hoy oficialmente. Take it away. Officially, okay, tonight's topic is what is the good age to grow up, right? And that's what everyone wants to know. I feel Never. feel like I'm never, yeah, no. never. I There's feel never. there's a youth in so many people. I reflect off of the people I surround myself with, whether it be my family, my sisters, my parents, and everyone is so youthful. But I feel like the youthfulness brings the inspiration, the light of life. Like people actually want to be alive. I don't feel know. that I'm young, that I'm in my 20s, that I'm in my you are. amazing, like moment, and then I hang out with those people, and I'm not it. Like I am not that person. I'm not. You hang out with that- who people? Like like the young ones. Well, not hang out, but like in like events. You go and you take photos and you do this and you do that. Well, and why you don't we do all define these things. mature? Yeah. Like the Le- maturity. No, but let's define mature. What is Yeah, this? like Well, this What is growing up maturity and to you? mature- That Same definitely thing. Maturity has, is that blending has a lot in. to do with the La- topic. That does have a lot to do with the topic, but it's the form of okay. I guess the question is like, when do you want to grow up and stop the going out late at night and waking up late in the morning? That's kind of like the growing up part of it. It's like the right. It's like the going out part, I guess. I guess Like, the moment So wait, that I, What age is that? So what you're What trying to age say is is that that? you can't go out if you're. I'm not saying you can't matured go or- out. I feel like okay. I'm not saying you can't go I out. have my child, right? I feel like the last time that I actually got to get some breasts is the night before I gave birth to my son. Because once you're a mother, that's it. O sea, no mames. Even if he has. So a don't moment. become a mother. Yeah, well, basically, I mean, if it's your calling, it's your calling. But I feel like even if he's spending the night somewhere with loved ones, you still have to be aware. So I feel like the last time I got to really not give a shit was February 11th. I know the feeling. maybe I know the that's the feeling mark. because there's times So that maybe I that's want to the I want to mark. just Me, As a mother, you know what I mean? As a Ah, mother. espérate, No, ¿cuál totally. está- ¿cómo Okay. está Yes, esa? the day But there's before you other become a mothers. that's You're a me. mother too, Sí, right? sí. Erica, you're I- a mother too, Tengo Tengo cuatro right? hijos. Es que mira, hay como días que yo quiero agarrar la peda así como soltarme bien a bien, hacer de todo. A ver, como todo. espérate, ¿cómo está eso de soltarte bien a bien? ¿Cómo está eso? Bueno, a ver, así a como- ver. From day to El day. público Arturo quiere, el está- público quiere, el Arturo público está necesita tomando más notas. detalles. Yo ¿Cómo? digo qui- que se quiere deschongar. para lo que es como disfrutar una noche, es como hacer de todo, darle vuelo a la hilacha y como tomar tequila, vodka, cerveza. Y si te ofrecen como algo más, pues le entramos, como Herbalife o algo, ¿no? A la medianoche. Sobre unos Yes. shakes. Pero luego me recuerdo que tengo, sí Los soy liftos padre, para que se sí, liberen. sí soy padre de ¿cuántos? 14 hijos. 14 You know hijos. who reminded me of that? Velma McMillan. O sea, la dueña de Blow Bar me dijo, hey, how is Joe doing with his 14 animals? I'm like, We're surviving. Anytime you ask me out there, how are you doing, Joe? My answer is gonna be, I'm surviving. I'm surviving. Always, And yeah. every day we she survive. wants to make a Palm View date. She wants to do A a, Palm tour. View date. A tour. You don't want to go to Palm View. Palm View's doing great, but we're gonna stay out of it for a little bit, okay? It's a town that needs a lot of love, but I have to say that And then he shares his friend I've there, given it actually. enough the love. Roots, the roots I've is Palm View. given it enough love, and now we're moving on to bigger and greener grasses like Bronzeville. And that's where we're here today, you know. That's so why we're I here refuse to take today. Aqui to Palm View. You will not get it. With that being said, yeah. So I wanna sometimes get fucked up, and I realize that I can't because I have 14 animals to feed, and then I'm like no, and then I'm gonna be like Art, can you feed him? And he's like,
it's your turn. I always do it. And I'm like, well, you're right. And so I'm like, okay, I can't drink that much next So time. when is the age to saying grow that you're up? right. So There's when is not it? necessarily an age, You have to maybe just just like learn a your life, limit. a You life what? experience. I'm gonna bring something up real quick. A las experiencias. There's people that they're forced to grow up. For example, becoming a parent at a very young age. You have to I grow believe up. in and abortion. Well, you believe in abortion. I mean, it's besides the point, but like if you become a parent, I feel like te tienes que madurar. No puedes hacer lo que. Me too. Yeah, you're gonna have to, right? I mean, Guys, my heart is really happy. My heart is happy. Oh my goodness, ladies and gentlemen, darling. He has to make an appearance. Se me acaba de All alumbrar el this- día. El all día this- acaba a las 8 de la All noche. this maduró, would not be maduró. possible. maduró, Me salió el entró y sol. maduró. All this Entró y would maduró. not be possible Without without this man. C2P Productions. So we want to shout out to them. All of this would not be possible. Julio and Jorge show up and show out every Thursday. And it would not be possible without them, right? No, it really That's who wouldn't. just And walked in the door. estos Just in temas case you guys provocativos. Our producer just Didn't walked get the in memo. and just and basically we all got happy because we know that without him nothing would be possible. And honestly, we have an amazing production that everything you see on screen looks as great as it does, uncomparable to anybody that tries to do it. Yeah. Because of this man. Okay. So with that being said, back to the topic. What is the age? Yeah. What is So the age, so maybe Edgar? it's not the age, but it's the experience, maybe, Erika? Circumstances. Tell me Sí. more. Creo que es, Circumcision? regresando a lo que dijo, Circumcision. resumiendo las dos cosas, lo que está preguntando Savannah y lo que dice Edgar. O sea, cuando te conviertes en padre joven, pues obviamente hay que crecer rápido. También Lucy es mamá joven. Yo fui mamá a los 21, me casé a los 20, relativamente muy joven. Pues ya no eres Bueno, pero solamente tú. en aquellos tiempos se casaban a los 14, ¿no? Yes. I mean, yeah, for sure. I'm For serious, sure, se casaban a no, los for 14. sure. No. Sí. ¿En cuáles no, tiempos, yes. Edgar? En aquellos tiempos se casaban a los 14. No, y era una época diferente. No Sí, había era- sí, tantas redes sí. sociales Muy para que jóvenes. uno se educara, no Sí. había tantas cosas que aprendieras. Yeah. Y los papás de antes, yo pienso que eran más cerrados, no se comunicaban con los hijos, no te decían, ¿sabes qué, mijita? Te vas a casar, Sí. esto es lo que te viene. Sí. De que Sí. te casaste y ya te Yo me casé a los 17, 18 años. ¡Hala! Sí. So it is Yo based on ven- circumcision. Pero luego pasa, regresando a lo de la salida también, por ejemplo, que o sea, yo tuve a mis hijos joven, los crié joven porque están muy seguiditos y pues todavía estaba joven y todavía quería salir. Cuando me separé del papá de mis hijos, sí tuve un tiempo de mucha diversión, de salir y tomar. Después y así. de tenerlos. Sí, sí, ya, o sea, ya ellos estaban grandecitos, o sea, mis hijos ya estaban grandecitos, Sí. yo todavía estaba joven y... Entonces, el mensaje para las mamás, ¿qué les dices ahorita? Mamás solteras. Es que creo que salgan. dependiendo, cada familia es muy diferente. O No, 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 sea, no, diles a la A cámara. las mamás solteras, a las mamás solteras, ¿qué les puedo antes de decir? casarse? Las a- dos, ¿qué les dices? A las mamás solteras que no se les olvide que también son mujeres, no nada más son, o sea, madres, ¿verdad? Son también mujeres, porque, o sea, te enfrascas tanto en tu papel de querer estar a cargo de tus hijos que te olvides que tú también existes. Entonces, digo, no lo digo personalmente, yo tengo una gran comunicación con mis hijos, creo que también le di tiempo a mi vida personal, pero es muy importante eso, porque escucho pláticas de que no, es que primero mis hijos, pero primero tienes que estar bien tú, porque si no estás bien tú, no puedes atender bien a tus hijos. Entonces, toma esa tu tiempo parte, esa para ti. parte. Sí, Me toma tu encantó. tiempo para ti, haz tiempo para ti. En veces es muy difícil just to give your time to yourself when you have children of your own. Or 14. You wanna Especially, give it's time and like, energy to. honestly, I feel the mom guilt. Like I feel like Okay. this 2024, it's supposed to be like your outcome, your out there-ness. You know what I mean? And then for some reason, I feel this mom guilt, this Like persona. you have to be there. Yes, I have to be a certain person, or I have to be like, oh my gosh, I have to see this. I have to do this. I have to do this. So it's like when I do something for myself, or if it benefits me something for myself, I feel like honestly, it's for me only, and that's not fair. You know what I mean? Because it's like I give this persona of like, okay, I'm mommy. Like someone told me many years ago, it's like, oh, your nanny shears on camera, on chamber, or on events. But your mommy shears at home. Yeah.
So I feel like when I'm at home, it's like, okay, I get to be there with my son and everything. But then I lose myself because, okay, I'm nanny shears, I'm at work, I do all these things, and then I'm mommy shears, but at the same time, where is me? Where is my time? Where is my little time to grow up? So I don't want to grow up. I really don't. Like, I feel like I have to. I have to be this person. I have to be this persona. But at the same time, where is me? I lost me. So I think this year I'm going to try to gain me back. You That's know what awesome. I mean? That's awesome. I feel like too many moms lose their youth and lose themselves in being a mom. All the energy that you put into yourself, you now have to split that energy up into a child. Yeah. So I mean, you have to grow up, right? So Eventually. perhaps growing up is not an age, but growing up is an experience. Like I said, I didn't grow up until the day before my son was born. As a mother, as a mother, it's like you feel like, you have everything going on. My son was born a month before, o sea, like a month early. Es que yo siento como, mira, So it's like it's just given to you. It's just like, okay, bam, you grow up. pero en mi opinión, siento que aunque seas madre, hay maneras en las cuales puedas tú también quizás seguir viviendo tu juventud con tus hijos y no como que hacerte la gran señora y como ser así como que tu mamá. Pero yo tenía... Vuelvo a lo mismo como lo que decía ahorita. Nosotros que somos de otra época, somos educados de manera diferente. Por ejemplo, yo tuve mis 4 hijos. Yo no salí, digamos, a disfrutar hasta que yo no me separé. Ya mis hijos como quiera estaban en una edad un poquito grandecitos. Fue cuando yo empecé a salir y, digamos, a conocer, a convivir, a tener amigas. Porque el momento que yo me casé, no hubo amigas, no... O sea, fue dedicada nada más a la casa, a ellos. En la actualidad, mi hija mayor tiene 23 años y yo le digo a ella está casada, tiene 4 años casada. Y le digo, ¿sabes qué, mija? No babies. Disfruta tu vida, disfruta tu matrimonio, salgan, diviértanse. Y ya cuando tú digas, ahora sí, ya nos dedicamos el tiempo para nosotros, vienen los niños. ¿Para qué? Para que no te pase lo mismo que a mí. Que te reprimes por tantos años y que venimos a una edad ya... Bueno, yo le digo, ya estoy vieja, pero apenas empezamos a salir. Ahí está la solución. Si usted está casada con hijos, sepárese. No. Corrección no aplica para los demás. Lo mío fue... Aplica para todos. El Señor no se enjuicia. No tengo juicio, no creo que me vaya a llegar un día en mi vida. No tomo nada en serio, en realidad. Pero aquí seguimos. Aquí seguimos vivos, dijo, aquí seguimos vivos. No, pero con lo que estabas diciendo ahorita de eso, que disfrutes y todo. Yo veo que es algo esta ideología nueva, porque yo veo que antes era de que, a los ya son 17, Puro trabajar, cásate y puro casa y trabajar. carro y pum. Yes. Y ahorita, yo honestamente, la cantidad de gente que conozco como en sus 29, 30, que todavía están como que sin un gatito, un perro, pero sin Es un el huerco. hijo. Es el hijo y hasta le han de comer mejor proteína y toda la cosa que o sea, ahorita yo digo que es mucho más alto. No, la cantidad yo digo que familias con menos hijos es muy grande. Yo Pues digo, que antes ¿verdad? nos decían, hey, cásate joven, ten tus hijos joven para que el día de mañana, sí, pues a lo mejor estamos joven hasta cierto punto, decimos, y nuestras hijas ya están grandes, como en mi caso, la mayor ya 23, el chiquito 15, pero ahora no, ahora los pensamientos también, yo digo, como yo educo a mis hijos, diviértanse, salgan, gocen, disfruten, y ahora sí, ya dices tú, ahora sí me quiero casar, o ahora sí quiero tener hijos, pero ya estamos hablando 23 años, no niña, 21 años y no se me quiere casar y ya tiene casi 5 años con el novio. Y yo sí, ¿cuándo te vas de la casa, mija? No, pero yo, digamos, ahora decimos por experiencia propia todo lo contrario a lo que nosotros hicimos, para que no cometan los mismos errores. Yeah, exactly. And I think I would hope that that's the goal for so many families, is to create a better generation after you, right? To make Break the the generation after you cycle. better. Yeah, to break the cycle. That's what I And do. Like when nomás quieres lo mejor para tu hija, lo Exacto. mejor que lo que te pasó a ti. Mhm. Y prefiero que todas las familias Cuando- sean así. I'm going to throw a curveball here because unfortunately, men don't have ovaries.
So we can have kids of our own, right? So typically la línea es como, entonces maduras cuando tienes niños. Pero qué tal si para nosotros los hombres que somos, lack of a better term, gay, how do you realize that, you have now to become a parent? And yeah, we want to be parents, but we don't have the option. It's not as accessible as it is to. Hey, bro, you can adopt, bro. We could always adopt, but You can always adopt, there's a lot of a long to-do list to get there. So, but how do we decide when to be like, you know what, I'm old as fuck. I need to do something with my life. Because I feel like that's never gonna happen. I think to it's me. stages. Honestly, I think it's like the time of your And life. experiences go through Yes. life. Exactly, because like you don't. I mean, the same person that's 30 is not going to be the same range as someone who's in 20 or in the 40s or in the 50s. You can be going through the same thing, the same outcome, the same situation, but you can be in different ages. Now, You know, it doesn't you know really what? matter. Right now that we're talking about this, I truly believe everybody. Why is it getting so deep? No, I think the Right? age because the It's question very was. philosophical. Hey, the question. I have two philosophic Ahí degrees. te va. So Everybody said, fuck ¿a it. qué edad? I truly believe is getting close to your 30s. Where, I'm where, 32, Edgar. no, that you start like I'm realizing. 34, Edgar. No. Okay. Everyone in late attack. 20s, Everyone attack Edgar. 30s, Go. No. late 20s, 30s es cuando como you really start like Te cae el 20 así como que reflect. ya. No, yeah, o like ponte. Ya me literally. está acompañando Joe, pero no está Ah, no. trabajando. No funciona sé. como Ah, en no, el I Me would say- separé a esa edad y era cuando No mejor me sentí. funciona, yo No creo- porque Mira, no por ahí te va. separación, Yo lo voy a pero decir porque de me experiencia ya con una de las hacía otras como- cosas que no hacía, como dijo Lucy. ¿Cómo? I'm getting ¿Otra a vez? lot of badass things in my creo que 30s. creo que es algo que la sociedad ha impuesto. O sea, Yeah, eso es como un society, Estoy de that's acuerdo what con she's eso. saying. es un eco It's de la misma society. La misma sociedad manera es nuestro enemigo. de la misma manera que en la generación de Lucy y mi generación era cásate joven y haz esto y haz esto. Ahora ha cambiado, ciertas cosas han cambiado, pero también hay mucho eco de eso, que para un joven o un adulto joven en sus late 20s, ¿no? O sea, like early 30s, ya se te pasó el tren. Y no nada más hablo en cuestión de pareja o de ser padre, porque creo que ahora, porque yo tengo hijos en sus 20s, y la verdad, de mis hijos no los escucho interesados en tener hijos pronto. Entonces, y respeto grandemente su decisión. Creo que esas generaciones nuevas tienen otros planes, tienen otras maneras Y de sí, pensar. y Entonces, sí. no nada más es la paternidad, no nada más es el carro, la casa. Creo que yo pienso que cuando te sientes a lo mejor como que más maduro puede ser cuando ya tú eres responsable de ti mismo. No, a eso Como me ya refería. no eres una carga para alguien más. Sí, a eso me refería. Yo Eso digo, es lo que creo eso, que lo a eso es lo que iba a is llegar. about. Yo digo que hoy en día, ahí te va, como por ejemplo, si te casaste en una temprana edad, ya a los 20, 21 hiciste muchos errores en tu matrimonio. Porque yo tengo, no saben, les digo, la mayor parte de mis clientes, 90% son puras mujeres, o me cuentan todo y me quedo, desde casadas de muy temprano, casadas, viudas, todo el rollo, me cuentan todo y me quedo, entonces cuando te casas, y me pueden corregir aquí, porque tenemos gente aquí, obviamente, ya que se casaron a temprana edad, en tu primer matrimonio así, aprendiste bastantes, cometiste errores, tal vez no se aguantaban, Yes. tal vez no fue el primero o el otro, pero luego como vas ya madurando, creciendo, después de los 20, pues ya no vas a hacer las mismas cosas y te empiezas a cuidar a ti misma. That's what Porque- I learned in my first marriage. Vea, pues, eso es lo que voy, o sea, Yeah. entonces no necesariamente, la pregunta era, at what age, or at what number, I truly believe it feel like has to I be like thought I late was, 20s, early 30s, no matter what your circumstances. I thought I was an adult Por eso, late enough to 20s, get early married, 30s. but I feel like the second time around, I feel like I'm more mature. But it's all about the mindset, I feel. Like it's all about like, I mean, I have 2 philosophy degrees, I understand, but it's all about the mindset. I feel like we're all different age range. We're all in our 30s, our 40s, our 20s. But I feel like we understand the hustle. And once you learn about the hustle and period, I feel like that's when you grew up. When you need to know about the hustle, about the game, I feel that's when you But you elaborate grew a little up. bit more of the game, because if you say game, well, wait, some wait. of these guys are thinking Xbox and PS3 and the Wii.
What do you mean about the game? also just Or being- the game, like, or hey, just what's being a up, what's up, hoe, girl, you what's know? up, what you Right. doing? That's Yeah. game. What game are you talking about? Yeah, But there's wait. The different game games. of life, like you gotta buy a home. Fuck the women. Who cares? It's about the Wait, your wait, do you investments. literally or The what do you? investment. Los dos, güey, los Ah, dos. okay. If los that's the dos. case, Explícate, fuck porque, the men. pues, Don't do tienes women, don't gente- do the women on my end. But I will say one thing. Look, so back in, what was it, 2020, maestra? Cuando me arranqué como en un rampage posting en Facebook. Era antes de la pandemia. El 2017, 18. So, I took this live turn where I was like, you know what? I feel like I need to learn how to measure my life. I feel like I'm not doing anything. How old were you? I was like 27. And Late 20s, yeah, late ya ves, 20s, late 20s. ya ves. And I was like, I quit my job. I lost my wallet. My dad had just passed away. I had to come home from California to really be there for her to get a kitty and to hospice, and then my spouse was traveling back and forth. It was a lot, but I feel like I kept on losing stuff, like my wallet, then my dad, then my grandpa a week later, and then I was like, well, I feel like I'm losing shit left and right. And so I was like, you know what? I'm gonna take a whole sabbatical. I'm not gonna get on social media. I'm gonna just take a break in life and go on a hunt and discover for myself what does it mean to be successful. That's what the whole journey was about. I took 90 days off social media. I wouldn't go through it, but I would just post by itself. And I don't know if people were commenting. I just was posting like a little journey, like a little blog on my life for those 90 days. 90 days later, what You I were discovered... 27. 27. 90 days later, what I discovered, that success to me means being in peace with yourself. Oh, Claro. otra vez pero en español. Otra vez Lo con que me di español. cuenta es que en estos 90 días que estuve, no sé, como buscando lo que era por mí mismo, lo que era, qué significa tener éxito, como a ver que ya le hiciste en la vida, que ya tienes ese éxito mentalmente, emocionalmente, que estás... ¿qué digo? Estabilidad. Estabilidad. Y lo que descubrí por mí mismo en 90 días de hacer este tratamiento mental y emocional que hice y también fisiológico. Yo pegué el zoológico y dije, Filosófico. Filosófico. aquí en Bronx. Eso. En Bronzeville. En Bronzeville. Filosófico. Fue que en realidad lo que es sentir ese éxito es estar en paz con ti mismo. Ahora, Porque no hay nada. Really quick survey. ¿A qué edad, real quick survey check, a qué edad pasaste por ese proceso? Estoy en el proceso. ¿Cuál es tu edad? 48. Ok. Sí. At what Eso no te age? dice, maestra. At what ¿Mande? age did you Ah, or are you 48 or have you muchona. not got into that enlightenment? What he just talked about. At what age? Or are you currently going through it? Currently, yeah. What's your age? I'm 25, currently going through Okay. I am 32. Are you going through Hi, that or how are you? or you already went through it? I'm currently going through that. No, hombre. No, I started in my Así 30s. this is my second A la cycle, madre, bro. It's my A la second ma- cycle. It's my second marriage. No, it's entering 30s. I feel like it's a wake up moment. O sea, like, no mames, you're in your 30s. Okay. You know, so I feel like that's I'm a not. thing. okay, and then so You're for not in your you, 30s. Well, what happened is that I was under this rampage. I kept on doing this thing where that no one should do. I kept on comparing my life to what everybody's life that I went to high school with was like. Mind you, I was the only gay kid in my class. Now people have come out, but you're cool. You're not cool. You weren't cool back then because back then I was the only gay one. But back then I was like, okay, like everybody has their kids. I can't bust one out. Neither can my husband because we don't have that, you know. But I was, how can I compare what we have to what they have? And I was obsessed with that idea of having That's to. why he has 14 pets, ladies and gentlemen. I mean, all of you guys out there with 14 kids. pets. And I beat all of you guys up there with kids. and so that's why. Like, if it's something to be proud of, it is actually because you've rescued all your animals. They're all Honestly, rescues. yes. And so for that It is. reason, I It was is like, something to be proud of. social media is making me a bitter bitch. I need to get off of it and change my It's perspective. so hard. In the way I'm approaching it, I'm keep on comparing myself to other people. Everybody's race is different. We've all gone through things in life that have places in different situations that have made us who we are today. And for that reason, I need to just take a break and learn for myself what makes me successful. If I'm already there, if not, how can I get there? Sweetheart, And- sweetheart. Yeah, there's hey, definitely a phase. you that should hit. ask the people. Hey, if you're Cesar watching this, Díaz, saludos desde Misión, That's Texas. what she's reading. She's reading the comments. pregúntales si ya pasaron por eso. Si Bueno, pero usted que está aparte, mira, mirando. mira, Edgar, con tu pregunta, regresando. O sea, y creo que Nani también dijo lo mismo. A veces, ya dijo, ya, voy en el segundo round. Porque creo que, por ejemplo, si tuvimos
teníamos un objetivo o objetivos, si vivimos una vida, logramos los objetivos y nos sentimos bien exitosos. Y luego acabas con eso y dices tú, ok, ¿ya se acabó la vida? No. En el caso, por ejemplo, mío y de Lucy, que criamos hijos, bueno, Lucy todavía tiene hijos más pequeños, pero yo ya crié mis hijos, ya viven solos. ¿Ya acabaste o no? ¿Ya acabé. acabaste? Entonces, por eso dije, estoy en un proceso, no porque no me he sentido exitosa antes, pero es ese momento de éxito, como todo en la vida, que es subir y bajar, como un roller coaster, nada es para siempre, todo es temporal. Entonces cambia todo cambia. Entonces te sientes bien exitoso, te sientes tranquilo, te sientes en paz y luego llega una ola y te mete un trancazo y te tumba del éxito y vas por el proceso. Pero creo que lo importante es disfrutar el proceso también. Sí. No, a lo que quiero llegar yo process. quiero responder la pregunta. Yo digo que sí, yo digo que son los 20. En los 20 es cuando, yo digo que son los 20 para mí. Los 20 es la edad donde... When you should be like patinando. Pues, Like, es cuando you debe don't estar know como what, que... you don't know what. ¿Qué estoy Yeah, haciendo? yeah. Los 20. Y luego, That's why I married campeón. a Y a los doctor. Es la mensaje para los campeones que Edgar. tienen 20 años y se sienten desesperados y no saben qué están haciendo. Está okay. bien, güey. It's okay. Güey, si tienes 20 años, si tienes I 20... was a college student and It was I okay, ended it's up married okay. to a There- doctor, and that's what molded my Ay. life. Mic For who drop. I wish I would have known you then para Mic te los drop. parties. You know what I mean? So you have to live for yourself sometimes. Sí. You have to really Eso es el understand mensaje ese. yourself. If you're in your 20s and it's okay if you don't It's know what you're okay. doing, bro, It's okay, chill. just do it. No, Como Nike, depende o de sea, cada just persona, do yo it. creo tienen I su- did it, and look where su I'm at tiempo, porque- now. You know what I mean? And Hay unos that's que just something a I'm los, so no sé, afraid 30 y of tantos, with the... no se enjuician, entonces todavía... No te oigo, así no te oigo. Sin decir nombres. Sí, verdad. Sin decir nombres. No dijimos nombres. No dijimos nombres, pero no, yo lo que voy es como ese caos o esa etapa donde te quieres conocer. Porque siempre Sí. todos, I think everybody went through that, or todos pasamos por eso cuando you want to fit in, or you want to make things for other people, you want to make them laugh, or you want to make them feel better, but then you're wasting your own little candle light for others. Sí, yo digo que depende porque, por ejemplo, de mis 4 hijos, bueno, ya tengo 2 que son mayores, las 2 son muy diferentes. La de 21 es muy independiente desde muy pequeña, ella no necesita ni guiarla, ella Sola. desde muy pequeña sabe lo que quiere, tiene sus metas definidas, trabaja y todo. La que está casada es un poquito más dependiente todavía, a pesar de que está casada, de mami. Es como te digo, ¿Se casó más temprano o qué? ella se casó a los 19 años, pero ella ahorita tiene casi 8 años con su novio. Las dos han tenido muchos años ya con sus novios, por la manera como las he educado, pero todos son diferentes. A lo mejor va a haber, pienso yo que el niño que es hombre va a decir, ¿sabes qué? Va a tener, no sé, 28, 29 y él va a ser más de mami. Es un niño más noble. Todos son diferentes, todos los hijos son diferentes y tienen, imagino que una manera diferente de desarrollarse. Sí. No, yo soy hijo de mami. Yo soy hijo de mami, gacho. I know you are. Yo soy hijo de Pues mami. yo creo que los 3 que tengo en mi casa también, güey, con porque los shorts. la de 21 le digo, ya A mí cásate, me ya carga mi cásate. mamá, era, así me carga. Ya sé. Así y lo Ay. otro así. yo. A la madre. Y Ah, le, que le sepas. cantan a la rurruni. Y luego me duermo así. Yo quiero, Así. yo quiero a tu mamá. Y luego en le hago un así, grupo le hago chat así, que le hago no así, sé cómo le sea, porque yo quiero que mi hijo me Te trate quiere, así. mi niño. Quiero mariscos. ¿Quiere Ah. mariscos? Y luego, ¿De güey, dónde? ¿De dónde? Oh, ¿De pues dónde? ya sabes. Quiero que me coma el De camarón. Spaceship Mariscos. ¿De dónde Ok. quieres mariscos? Oh, ya De sabes, ya Lo sabes. bueno es que es un horario donde ya no debe de haber niños Oigan, despiertos. en Es aquí para Ay, que no pidan- vayan a la escuela Wait, mañana. wait. Full disclosure, aquí pides una margarita y luego como que te le echan 4 shots. So, No. realmente Por eso vale la andamos pena venir todas- hasta acá, hasta Space, Fish Mariscos, porque las margaritas como que they get you in a better mood. You're like, you know what, I don't want to grow up. Se llama Space Fish mood- porque vas a andar volando en el space, para que sepas. mood is So too good that you good. just Ahí- so good ahí you está el forgot secreto de the las name. margaritas. I know. I Ahí forgot. El está, nombre me aquí- dice. I aquí can't vas a- even pronounce Vas the a name. volar, Space andamos aquí en el aire, aquí ship. como Del espacio. Estamos volando. queriendo comer camarones por todas partes. Oye, Oye, me pregunto si tienen la ostiones y bebida, de se todo. llama fishbowl. ¿Tienen un fishbowl?
Y bueno, Y ahí le va That's la nice. idea. Ahí le va el Coming tip. soon. Ahí le va el tip, Let's do it. Come El on. Oye, yo estoy bien Let's do it. contenta We're aquí gonna do it. con Y todos aquí ya ustedes, pero sale también un- estoy esperando que cuando se termine el programa, comerme un cóctel de camarones. There you go. Porque quiero que We sepan, had some. We aquí had también some tienen lo que es karaoke. Y ahorita vamos a cantar porque Puro cantamos. correo, vamos a cantar. puro Vamos a correo cantar porque tumbado. cantamos. I'm down. Sí. Puro Luis Follow R. us on Oigan, chicos, social algo media. ya You can se see vio our la bebida. stories. Puro Luis R bien golpeado. Algo que quiero No, agregar desde es mi mandilón, punto de ya. vista. El comando del diablo. Desde mi punto de vista, que yo sé que a todos ustedes les gusta también la parte energética, que también en realidad nunca vamos a madurar así como lo espera la sociedad, porque siempre dentro de ti vive un niño interior. Your inner child is Oh, always Y es eso, lo más alive. bonito, yo Agree, agree. pienso. I'm Si no on estaríamos todos Yeah. amargados. Siempre y- está, sí. Y aparte, Siempre está ese yo niño. sé que esto ha salido antes en NIMS y eso, pero cuando conocí a mi esposo, claro que él es mucho más menor que yo, que nadie sabe. No me Claro, importa exactly, si usted it's sea not- mayor Toda la que yo. audiencia Él sabe. me dijo, Clearly él me dijo, cuando lo conocí, dijo, no, me gustan mayores. Y le dijo, ok, está bueno, así estamos bien. Pero Entonces hay madurez. en realidad, dijimos, Oye, él dijo, el mayor no ha quiero- madurado. no quiero a alguien con quien crecer, sino a alguien con quien quiere seguir siendo niños. Y seguimos siendo niños como no tomamos nada en Oh. serio. Ahí está, él. Neta, si te Arturo. lo contó así o no, puro No gires seda. La neta, te lo contó así o puro vato, ¿sí? I think just going back to the topic, right? So cute. Oh, pensé que era un When gato. do you yo, really "Yeah". grow up? When do you really grow up, right? Like, Honestly, you guys are still honestly- so madly in love Yes, right after here. It feels like puppy your love. little- It's so yes. youthful. It's so youthful. I feel like there's not an age to grow up, There is no age. right? Like you you're- shouldn't want I- to grow up. Sometimes, wanna be honestly, forever sometimes young. with my husband, even though we have our child, and even though, you know, our child takes over the king bed, Of the king size course, bed, of course. him and I have our moments in the balcony. And you make love in the Ah, so balcony. mal. ¿Es I París o love qué? ¿Es you. París o qué? ¿Es Our París? argument today, okay, whatever the fuck you My win. love, what city do you live in? I want to make sure I know the mayor so they don't I arrest you know, for right? indecent exposure out in the Hey, do public. you need somebody to cut your lawn or no? Or fly a shirtless, drone. el short, short, No. shirtless boy. She's on the top floor. She has Oiga, the ¿qué le presi- ponen aquí a las presidential margaritas y a las suite. She's up bebidas? there. So, Sí. Andan muy locos. all in Anda- all, ¿Qué le all pusieron in los all, mariscos? I am. all in all, you're forever young. que You ya no se van a para forever enjuiciar. No, no, pero That's what it is. algo más All in all. que tenemos que cubrir. Algo más que tenemos que Pajama cubrir. party. Es que miren, cuando un hombre o una mujer ya crecen y se hacen como adultos, entonces ese hombre, si está casado con una mujer, deja de ser puto. O sea, entonces ese hombre ya no puede tener otra novia. Ojo alegre. Se dice de ojo Compa, alegre. yo tenía un tío. ¿Verdad? Pues deben de juiciarse, claro. You were a good boy, Edgar. Well, I'm talking about myself. I'm talking about people that I know. Wait, la pregunta era para Lucy. Lucy, ¿verdad que ya no se puede hacer eso? No, hay que enjuiciarse. Hay que respetar para que nos respeten. Todo en la vida Claro son que sí. acuerdos. Todo en la vida hay Sí, acuerdos sí. para todo. Mira, yo no sé, yo tenía un tío. El vato ya tenía como... Cuéntanos. Mira, cuéntanos. yo no sé ese pedo. Yo tenía un tío que el vato ya se estaba muriendo, güey, todavía andaba ahí de caliente. Ya siéntese, oiga, ya siéntese, por favor, ya está. Todavía tenía su corazoncito, El vato todavía le el vato funcionaba. yo digo que tenía una compresora, güey. Andaba caminando el viejito con la compresora. Primo, ya siéntese, primo. Oye, pero todavía le funcionaba su corazoncito, entonces No, pues, el vato por hacer cardio, primo, dale, para que no te ataque Pero el para que corazón. haga Como como- todo un buen coach. pero- haga su bueno, cardio. allá voy, ahí estabas tú para coach, decirle, échele ganas, usted puede. Hey, don't oysters make you horny? Oysters. Hey, we're in the right spot to ask that question. How I know, about right? Honestly, Where are I we? Where heard are that. we, I Edgar? heard that, George. Where are we, I Edgar? heard that. ¿Qué pasó? Dime. A ver, aquí está uno de los dos. que los nos diga. mariscos sí te... George Yo escuché. Dicen por ahí. Yo también por eso dije, esta noche va a ser loca porque el marisco como que tiene lo que es Es el algo mercurio, ¿no? Un poquito más de afrodisíaco. energía. Él lo Yo sabe, quiero él lo saber. sabe. Los Ánimo. omega Él lo sabe. 3, los Ánimo. omega 6. Ánimo. Lo que es un omega 3 ayuda a que la sangre te circule mejor y eso significa que también Yo no otros quiero músculos pastillas, Joe. Yo también no te van, quiero te van a pastillas. circular Yo quiero mejor. la mera Y mera. queremos eso, queremos que el músculo mayor Espérate, el músculo. ¿Qué dijiste? ¿Le pueden quitar la bebida, por favor? I want oysters.
¿Qué más hay en el menú? Vamos a cambiar el Right tema para los now. tacos que tienen aquí también de empanizado de... bueno, ya le doy una cosa. Ahorita una cosa que yo quiero probar porque me gusta mucho es el chicharrón de pescado. ¿Por qué? No, porque mi abuelito, el que les digo que el viejón que todavía a su edad todavía andaba andaba con la bien filoso, compresora. andaba bien filoso con la compresora en el centro de Reynosa porque yo soy de allá. No era un tío, en el- Edgar. ¿eh? Pues no era un tío. No, mi abuelo y se juntaba ok. con el tío, o sea, ¿me Ya entiendes? de todos ya no O saben. sea, Son ya eran compadres. dos, Quiero no era uno, conocer, eran padres. dos. quiero conocer a los dos juntos, tú, así como ese mismo día. A la verga. No, pero nos llevaba siempre en Eran Reynosa. hermanos, el abuelo y el tío. El taquito, la tortilla recién salida con su respetuoso juguito de limón. Me cae. Ahí las pescaderías que estaban Sí. ahí por la What does villa. What does that have to do with being horny, Qué rico. Edgar? Pues, después de que comía ya agarraba What vuelo. does el that vato. have to do with growing up? I know. Well, that's how I grew up. I was The taught that- idea- En la, Look, la tema. Ese es ahorita lo que es la solución para no crecer lo que es ya como adulto, así Bueno. como viejo. Es que no pierdan esa calentura que el cuerpo tiene que sentir para que nos mantenga bueno lo que más. es. Dura. Ah, eso. I don't eso era, see, I don't hear, I don't talk. Eso nos ¿Qué hubo? mantiene, Ese ¿no? está bueno. Yo Nos no miro, mantiene. no oigo, no. ¿Qué callo? ¿Cómo va el dicho? Ándele. Ay, oigan, Si te caes en vénganse a spaceship. Space Fish. Es el mejor lugar para que pase todo lo que no, Aquí lo no que van a decir nada. Lo que no debe pasar. That's all I have to Oye, say. es el Aquí, tipo. aquí se Ya. queda todo. Oye, va a venir mi tío y lo va a decir, mija, Y mija, es tu la abuelo. primera vez que traigo a alguien aquí, y luego el barrista. Sí, güey. Ya lo Así, conozco. Y luego la semana que viene, mija, es la primera que traigo aquí y luego, sí, güey. Ya. Va a pedir puro ostión, dijo. Va a pedir puro ostión. Si ya lo conozco. No, mejor Pero no. es que aquí no dice nada. Aquí no dice nada, era tal un changuito Todo ese que dice, secretitos. puro secreto. Es que es un buen tema de mantener porque es algo como que también el dilema de la vida, de que ya estás bien grande, ya tienes como 30 y algo, ten un niño. Y yo como, ¿qué importa el niño? ¿Quién quiere niños? Ya ni quiere gatos. Mi amiga Erika ya tiene muchos gatos que ya quiere que alguien los Sí, adopte. alguien ocupa No, yo gatitos te voy de a decir todos algo, colores. La verdad, yo te voy a decir Son una muy buenos cosa. para la depresión. Son buenos para Yo te voy a decir una cosa. Yo siempre conozco amigos que tienen negocios y de éxito, entre comillas, exitosos. Y les digo, para mí, puedo conocer un chavo, la verdad. Hablando del tema de niños, ¿verdad? Y yo digo, el chavo puede tener el carro, el negocio, la casa, lo que sea. Pero siempre voy a respetar más a alguien que tiene hijos y que tiene esas cosas. Como del vato que está como que solo, el hombre que esté solo y que Porque tenga todo eso. tiene A un hombre que tiene responsabilidad. familia, pareja. It's responsibility. Yeah, I- I'm gonna put that guy at a pedestal. I have to ask you this because Mature. That's my age. I can't give you that one kid that you want me to give you, but how do you look at me and my husband that we don't have kids but we have 40 dogs, and we try our best to run our business wherever Well, we can. in your situation, if I see another couple like similar to yours, but they have an adopted kid, for me, because they're taking the responsibility of another soul, and I feel this is my philosophy. Eso es mi thing, like, Well, we want kids, we just don't know how to get it. well, from what I've heard. There's a lot of So fam- There's a lot of you kids can, that like, need by the way, family. this is what one of my girlfriends did this. She actually One of my had- girlfriends, but so she- he has many. No, that's like Are you a girlfriend as whore? She far said as one of like, my girlfriends. Are you a whore? Girlfriend as far as, like, a question- friend who's a a girl. He question has from- many a girlfriends. question from from, Snapchat. From that, Snapchat. From- Snapchat friends. From my Snapchat From friends who are Facebook. asking We me get this it. We question. get it. We know the Anyways, ones. but no like son for es- example, so one of my girlfriends, what she did, it was like she couldn't find the guy, so she literally went to a sperm bank. Put him. I love sperm bank. She went to a Couldn't find sperm the guy. bank, and then she now has a kid. Yeah. And then I know this, like some of my friends, de hecho es de La Joya, they paid this girl, if I'm not mistaken, don't quote me on this, I think it was 10,000, and then she had to carry the baby. Fíjate que of yo, one of que the- yo, Based que on yo what I iba a ser heard, una it mamá. 10,000, costs more 10,000. It costs more to have them to kill them. Oh wow, that's. Pues, I'll have well, that escalated quickly, but That's Yeah. very No. movie. No, mira, yo It's her baby iba a ser mama. la madre subrogada de una conocida porque ella no podía tener bebés y yo le iba a prestar mi vientre, pero claro, que cuando estaba más joven. Y aunque creo que la edad es como algo como sí, está en la mente, pero también hay que hay que ser bien realistas que hay ciclos de tu cuerpo, o sea,
a hombres y mujeres, pero más las mujeres, de que pues ya no se puede, ¿no? O sea, yo Oye, yo y con de- gusto les hubiera prestado mi vientre para que tuvieran un Arturito o un Ay, Joecito maestra, o una Arturita y una Joecita. Y queremos un Arturito de Oye, veras. ¿qué son cuates? Ándale, hasta de a Trillizos, dos, pinches, imagínate. ¡pum! Ah, ¿Te Turi. comiste And todos los there's- mariscos o qué? No, son trillizos, digo, mira. Le And echas there's- aceitito así. And there's sperm banks that can do that for you if that's the process you're willing to go through. Yeah, you that's know? why we love sperm. Banks. Sperm banks. I think it's something. Sperm, yeah. And yeah, and that's a process George you acá editando wanna todo. look into. I love my sperm bank. ¿Por qué se ve todo, hamster. todo negro en, I en la love you, pantalla? baby. The monitor is black. Falta We una. are Facebook cut. banned. We are cut. Yeah. Falta I do want to give a shout out to KBN Construction and Remodeling. If you need something fixed in your home, please call my friend Frank Quiroa. He's going to go ahead and fix your home, make it look really And if pretty. you love my tan, darling. Wait, and call 956-569. The number went away, Frank. But call Frank and 569 956 569 Los 745. lentes. 7546. And Frank will take care of your business. Tráigale, Where you at? Para acá. Trae Qué los buenas lentes. bebidas sirve Space Fish. Qué No. buenas That's bebidas. my skin. A la now, próxima le Itani. ponen aquí una, por favor, para que pueda ver. Sí. No, he's a good guy. He's got good workers. And him and my tia Corina, and they're going to handle your home, your remodeling, and they're going to take care of you. Their number's on screen right now, right below us, right here. Give them a call, and they're going to go ahead and take care of your house, your building. They're going to, what does it say? You dream it, we build Oye, it. también hacen tiny houses. 956 That quote, who made that? 569 Le quitan la bebida, se la quito 7546. yo. Tiny houses. And de una cosa, of course, I do I still, one of my dreams, I do want to live in a container home. Oh, wow. Yo quiero ir en una that is container home. possible. That is So do we, possible. I right, have babe? seen it. That is We possible. love that I mean, ¿dónde van a Sí, sí, caber los container. 14 Van a animales? tener su propio contenedor los I gatitos y los mean, perritos. come Y on. quiero que sea de 3 pisos y luego un tubo, bro, para bajarme así, como Mario. Como los bomberos. Okay, I that's too have heard mature. I have That's too heard mature. that- Okay. No, no, we're not that. Yeah, we're not I've heard that immature. Edgar does. I've heard he puts on a really good striptease routine. Right? Again? Para hacer Edgar? stretch. Yeah, Edgar. To stretch. He's a good stripper. But of course, this episode. He's a good stretcher. Stretcher. Chosen. But Of he's a good course, stretcher. this episode would not be possible without our good friends over at C2P Photo and Video, George and You guys are Julio. amazing. This would not be possible without them. Así, la cámara. So we Volteado want to atrás. thank them. You'll find their info down below. Follow them on Instagram and on Facebook. And we appreciate everything that you've done for us leading up to the 6th episode. We have of 6 minutes, actually. We have 6 Aquí minutes on the Entre show. Nos. George, we had said we only wanted 8 episodes. Can we do all the way to August? 100 episodes. 100 No, episodes. hasta diciembre. Terminamos el We We año. are want to on do to our- August. Tonight we're on our 6th Everybody's on board. episode. We have 2 more episodes, so stay tuned here on Joe Lopez Morales to see where we're featured next, right? Next Thursday. Stay Oh, wait, tuned. We do have a location. Actually, Are we we gonna- do. we're can't not gonna We can't disclose. disclose. Joe and I have an option, and it's quite fabulous, actually. It's prickling, actually. But yes, we do have a location. We just talk about it just Not yet. We want to keep So it. stay tuned. Keep the hype up. We have ¿Va a to ser keep en the Clayton's o hype qué? up. Clayton's. But it's No. amazing. It's want amazing. You're gonna stilettos. love it, actually. Ay, You're no gonna los voy a love poder it. acompañar. Edgar, you're gonna love it. That's all I'm Pero- Es saying. el Red Room. Oye, me leíste la mente, If pero ya you le know, quería you más. know, right? The Red Room, if you know, si no you saben qué es el know. Red Room, Watch our, watch the other video. Watch the watch other our episode. third episode. No. It's going to be. We were more mature Yo creo then. que- Right now we're not. I want you to Right know now, that we're- each one of us has a very hardcore profession of being professional individuals every single day and keeping a straight face. Speak about And for yourself. that reason, today we get to every Thursday we get to lose a little bit and be ourselves and enjoy life. Shimmy, Because shimmy. life is short, no matter what, you know. So I agree. This is definitely the time to wind down, Digress. loosen up, debrief, let ¿Qué it all palabra out. usaste, güey? Digress, It's ¿qué not es eso? just the- take a break.
It's not just the Déjame sacar el stick. margaritas, but it's I'm the immature. vibes that Anótalo I nuevo. feel with all of you guys sitting here. It's not just the drinks. Hey, you know what? It's I the want to see you guys in your vibes. professional settings. You would not I would recognize want to me. see you guys. You would By the not way, guys, recognize Ya me. viste un poquito en Blow McAllen. Sí, sí, la miré bien profesional. Dije, ay, güey, eso no es en el podcast. Esa Wait, no wait. es. Yo la conozco bien a ella. Where did you go? I Ella was no waiting habla for you. ancina. Exactly. ¿Qué? I made him go back for his wigs. That's what I did. No, pero I needed his wigs. sí, si ustedes no han visto el show anteriormente, por favor vayan y miren para que miren lo que era el primer día, cómo funcionaba, nadie se conocía. Entonces, al ver de que como somos ahorita, conectamos mejor, hablamos mejor con uno mismo, somos buenos amigos ahorita, ya como episodio 6, ya somos mucho más. Y así nos hacemos así bullying. no. Ya si no, Ya así hacemos sí, bullying. ¿no? ya podemos tomar y como quiera soltarnos el chongo y así deschongarnos bien padre. Yes, I agree. Eso es lo que puedo decir que con tiempo We love George. Sobre hemos... todo los que no se enjuician todavía. Oh. tamaño. Oye, ahorita en la Sin decir gasolinera, nombres, sin porque decir nos venimos- nombres. que por cierto, gracias por manejar, por traernos, muchas gracias. por darnos Y ride. pasaron por mí a a una gasolinera y en lo que esperaba que llegaran ellos por mí, estaba viendo una señora, probablemente estaba en sus 70s, yo creo, venía caminando hacia su coche y tenía su cabello súper cortito, así como que casi rasurado, un azul como del saco de Joe. Me encantó Wow. ver eso. O sea, dije, ve, o sea, ¿qué te tiene? Mira, y con eso dicho, te voy a decir ¿Te una cosa. quieres Yo, rapar, So rápate, te quieres pintar el pelo verde, verde. yo, verde. yo, yo era, y para los que no saben, yo era maestro antes de matemáticas en la escuela. No voy a decir el nombre de la escuela. We know that from our last show. Yeah, No, the pero no, last- tal vez aquí los televidentes no saben. glad you quit, my Y friend. ahí fue donde me di cuenta, honestamente, porque pues tal vez ustedes no estén en la situación y nunca vayan a estar, pero yo sí estuve, yo llegué a ese, como le dicen, el crossroad, que dije, no manches, me maté para agarrar esta profesión. I'm in this profession. I'm not happy. I got to that point in my profession, and then I started. I love to talk to older people. A mí me encanta hablar con gente mayor porque me enseñan mucho. Y luego me di cuenta al último que toda la gente adulta les vale madre todo el pedo. Claro. Exactly. Les vale madre. Son más felices que los no les voy a jóvenes. preguntar aquí a la raza que está en el restaurante porque me van a decir, sí, mijo, haz lo que tú quieras, que lo que se te hinche. Solo me quedé pensando, no manches, estoy acá yo tratando de ser bien profesional y esto y lo otro, para que al final del día me mire como Pancracio Gutiérrez acá en un lado mío. Y ahí fue donde dije, voy a ser como tu versión y voy a andar a todo lo que da bien feliz todo el I love tiempo. it, I love it. Yo creo And que- honestly, that was my enlightenment moment. Ahí me di Yes. cuenta y dije, ¿para qué tratar de ser algo que no soy si al final del día voy a acabar así? Dije, vamos a cerrarlo más rápido. Yes. Entonces, con eso dicho, ay, güey, ¿qué pedo con este güey? Me quiero un beso. Pero literalmente voy a traerlo al inicio del programa. La pregunta fue, ¿cuál fue la pregunta? The question of the show is... How When- old when should do you we stop when growing up? should you stop growing up? When do you stop growing I up? truly believe you should not even start like growing up. Yeah, don't Because it's start never growing ending. up. It's you're never gonna Forever end. young. On the forever young. I think that's the Forever core young, baby. of the whole show. Forever core- young. I wanna be forever young. First I Do was you afraid. really- They keep Do wanting to you- Kept karaoke thinking, that how song. could I ever live without you by my side? Yeah. I And think the spent so core, many nights. the core of tonight empezó was el karaoke. honestly forever young. Like stay forever young. I think all the people that I've seen cross my life that look young Happy, and are older. They're older and they have such a joyful. nice, joyful face. Their skin looks tight. They look fresh. They look ready to go. And youthful is the people that are having the most fun. And you know who are the happiest people? You guys want to know who the happiest people are? Denny Shears. Ahí Aparte te va. de esa. The Joe Lopez ones, Morales. the ones that don't give a fuck. Denny Shears. I I'm need to stop serious. Can caring. someone play me the song? Bye-bye. All I do is win, 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 no matter what. Yeah, that is us. And so yeah. All in all, Oye, sí, is cierto, stay tienes que- young, right? It's all in all is stay young, stay youthful. You know, enjoy your life as much as you can throughout your career, throughout your life, because no matter what experience comes across you, you have to stay enlightened. And how are you going to stay enlightened? By staying youthful and fun and enjoying your time, right? And not seeing age as a number to grow up, right? You know what? It's not Honestly, that that. sign, I think he's
the manager or he's something of this place, but he's Where? showing at the sign. But it's I don't see, I don't hear, and I don't talk. There you That go. means I am young, bitch. That Whenever means I I am feel. young. So when he showed us that sign, it's like, yeah, you're right. I am young. Okay, George, do you want to give it to me, sweetie? This is what it feels. Oye, ¿quién me this tomó 3 fotos? this is exactly what it ¿Quién me is. tomó 3 I don't- fotos sin permiso? I don't see, I don't hear, and I don't talk. That's 4.0 magna cum laude, grammar, philosophy, Here magna at- cum laude. And you At know what? Space No, I'm Fish. serious. At Space Fish. At Space Fish Mariscos. What Here we happens are. at Stay Fish? At Stays. Space Fish. Stays at Space Fish. It's a tongue twister, díganle right? It It's not is a just tongue me. twister. Si no van a Okay. llegar a otro lugar Guys, you made me buscando feel Space bad Fish. about the Space tongue. Fish. It's I had a you know what? tongue Just, twister at the just, beginning. just live a good life. Stay in your lane. Don't respect each other. Respect women, please. If you're a woman and another woman, don't If you fight want with in each the other. Oh, There's already enough primo, people fighting against each ese other. tema, no, espérate, no. And you know what? Para otro programa, Just para know otro, that- para otro that- programa. Empower each other. Don't go Oy. against each other. And that's all. I'm gonna leave it there. Because there's a lot of you guys that I love you guys so much. And if you guys would just work together cohesively, you guys would do so much greater. At what age do they work I together? Out there. At what age do people At work what- together? at what That's age do they work topic together? of next week. I feel like Thank you we're- all for tuning in tonight on this beautiful Thirsty Thursday right here at Space Fish Mariscos. It's a little bit of a tongue twister, but I think I got it now. Again, shout out Space to... Fish Mariscos. Vengan. At Space Fish Mariscos. Who are you? We got the crew. Honestly, who are you? You No don't matter understand. where you are, just exit on the freeway in Bronzeville Yeah. and make your way to Space Mariscos because you have to come out and try this. You guys Exactly. don't Brought to you understand by- the live audience right now. The live audience is going crazy no, for pero us. están That's comiendo, where están the energy ocupados, comes from. Déjalo. That's where the energy comes from. There Everyone's you go. margaritas flowing. There you go. You guys, we're all of us are from the West. And you know what? Somehow we were like, we're gonna go out there, we're gonna drive, and we're gonna make this show possible because guess what? The experience, the vibe. Yeah, what y we- no es lejos, no es No. lejos. Está cerca. Bronzeville So- is part of the valley. Don't be that person that makes it not part of the valley. Include them because you know what? There's so much to do in Bronzeville. I You're have to close give- to the I have island, to baby. give props to Bronzeville because Bronzeville is the only city in Texas that puts up a gay flag during Pride Week, Pride Month. Oh wow, what Oh, a wow. fact. So as Love soon as to you hear come into that. Bronzeville Mic in drop. the travel center, there is a rainbow flag that you see that greets you. And for all of you guys out there that are part of the LGBT community, it feels powerful to witness that because it's taken us a long time to get a seat at the table. I love that. I love that you now have a seat at the table, Joe. I Again, love thank you the all Can I get another one for Art? tuning in. I know. Yes. Thank you all for tuning in tonight. Come on, but he's Wait, a wait, shark. invite my husband to come on. Art, because Art, he- Art, come on, come on. Art, Okay. Ándale, Okay. para que suba la audiencia. que se venga. Hazlo por la audiencia. Que se hazlo venga, por- vente hazlo- con una hazlo por tostada de Space pescado, Fish. Let me bro. tell you, Tráete una it's an tostada. I honor get it, in I the get show it. to have the middle seat. You're gonna get the middle seat. Come on. I get it. I get it. No. Tráete el cóctel, tráete el cóctel. Tarararara. I know we need a Métele good theme cucharazo del song. cóctel, bro. This is Taran, art. taran. This is one of my Dun. gospels. Dun dun. Say hi, Art. This is my husband that puts up with me and puts up with a lot Oye, because I'm a está así. handful. We have matching tattoos. We have to show them off. George, let's show them off. Ready? Let's show them off, darling. Let's show They them have off. matching tattoos. Oh. I have it too in my left butt cheek. Let me show it to you. There it is. Matching Love tattoos. There it is. Eso no son tattoos, I son hikis. love it. I love it. I Esos love son it. I love hikis. it. Those are hikis. They're not tattoos. So- Those are hikis. What are you guys doing? After how many margaritas does that happen? What's going on here? Good thing they don't say, where's the monkey at? So you might don't- get- you might whatever get happens more- here stays here. That's what we were saying. We were Right? told. So, but those are hikis, guys. I don't know You what might you guys. get more of a I'm sample mature enough to with recognize Art hickeys. and Joe on the This- next episode, This is right? this next is, this Thursday. is my husband. If you've never seen him on camera, this is him. Baby, introduce yourself, please. What do I say? I don't know what to say. I say, you know, I don't know what's up with your life. When do you mature? When do you? You're never mature.
They're not maturing, he said. The husband says they never mature. You know what? My husband, Absa, would say the same. He would say that I'm not as, mature, but you know what, darling? Fuck it. You chose us. I think We we didn't have ask some. to marry ourselves. I think we have some good topics for next week. Yeah. Well, before we close the show, does We anybody have want to to. say a last landing statement before we close the show? So people can see us. They already saw us drunk. We can't say no, it didn't happen. We have a DD. He hasn't drunk anything. But does anybody want to say a comment before we close? I dare you. Erica, from where we want to start. ¿Qué no Un escuché? comentario Un antes de cerrar. comentario para, Sí. para terminar. Pues eso que les digo, su niño interior va a estar ahí siempre, entonces pónganle atención, regálenle algo, sobre todo cuando pasen por un momento difícil en su vida. Recuerden qué les gustaba cuando eran niños, cuando eres un niño, una niña o niñe, y pues dale ese regalito. De vez en cuando conecta con tu niño interior. Es muy importante. Siempre sean niños, siempre. I love it. I love it. I love it. Erika could have not said it any better, right? Anyone else want to add to that? Danny, anything? Never grow. Fuck it. Peter Pan is never gonna come, Yeah. baby. Be Yes. your own Peter Pan. Hey, I what's love that that. reference Be with your Peter own Be your Pan? own Peter Pan. So I am not basically- Wendy. tuned. What's I am the not whole thing with Wendy. Peter Stay Pan? I don't tuned, know. George. Teach me, enlighten me. Next The Thursday. Peter Pan syndrome, what it is basically is that you never grow old. You just don't know how to get through Botox, this. PRP, o sea, yo te lo digo, güey. Te lo recomiendo. Yo te recomiendo, o sea, lo que tú quieras. No wrinkles, I'm your girl. I represent a bitch. You know what A I mean? la madre. Just make that aesthetics, o sea. Juvederm, Botox. I got you. We got you. I got you. My husband, do you want to say something? Thank How you do for figure tuning out? in. No? Nunca agarren Thank you for juicio. tuning in. Nunca agarren juicio. All I know is that he pays for everything. Por algo es mi esposo, porque él sabe que it's nunca like agarramos maturity. juicio. Es que cuando agarras juicio, the Juicio es life starts judgment, getting but boring. it's like- Yo Se quiero decir acabó el la último, alegría. yo quiero decir, se me hace, a ver si sale, pero si nunca has venido a Space Fish, no has venido a Bronzeville. Que hagan camisas, bro, que hagan Ya camisas. se Even the ganó, audience- even the los audience is chicharrones de clapping. pescado. Fírmalo, primo. Ya saben. Copyright. Si usted, ha Stay venido, tuned. si usted ha venido a Space Fish, No. ha venido a Bronzeville. Ándele. Stay tuned A for todos los next que tengan la vueltecita Thursday. para la isla, que primero vengan para acá y luego Yo. ya se van a la Y isla. luego le van a Honestly, Lisa. I wasn't driving, so I don't know how to get here, but I've been here before, and it wasn't hard at all to get here. Edgar, do I have a comment? I'm hungry. I didn't have any problems. hungry. All right. I didn't have any problems Le getting faltó here. No, I proteína, didn't. Quiero más But stay protein. tuned, right? Stay Next tuned. Thursday, So- we will be live on the same profile, Joe Lopez Morales. Hopefully at 7:30 p.m. Right? It always gets a little bit later, Please but bear with us, because you know what? It's always hard to. get everyone together. We all have big egos. No, right? No. No, what? We all just have a lot on our schedules, and it gets a little bit tough. And so, whatever you see, whatever you hear, don't talk about it. Be that person that makes a change, and let's just keep on growing. Whatever city you're in, please support small businesses, because without them, without you, those businesses will never be able to flourish. So we need you to continue doing it. If you need to meditate, do yoga, cope with humanity. It takes a lot for them to understand you. You're probably a complex individual, because I'm a complex individual myself. And you know what? All I have to say is that if somebody comes at you, don't go back at them. Just say, you know what? I understand you. I love you. And I wish you the best. Have a good one, guys. See you in the next one.